Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré quien modera esta mesa titulada Educación a distancia, pertenencia, integridad y experiencias docente y estudiantiles, perteneciente al programa de doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los que tengo el honor de presentar. Por un lado, a la maestra Beatriz Bonsenger Hernández, que es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y candidata a doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sus líneas de investigación son el uso del pasado, patrimonialización, turistificación y la defensa del territorio. Y por el otro lado está el doctor Germán Ruiz Méndez, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, forma parte del SNI, profesor de asignatura del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha especializado en política educativa, sustentabilidad, así como en la coordinación de políticas educativas y ambientales. Además de nuestros comentaristas dentro de esta mesa, se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Entonces, bueno, vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Sandra Yadira Albores Martínez, que presenta su trabajo titulado Educación Media Superior a Distancia, Sentido de Pertenencia y su relación con la permanencia, el aprovechamiento. Adelante. Hola, permítame tantito. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Yadira Albores Martínez y presento los avances de mi trabajo doctoral denominado La educación media superior a distancia, sentido de pertenencia y su relación con la permanencia, el aprovechamiento y el egreso. Estoy en cuarto semestre con un avance del 60%. El contexto desde el cual se desarrolla este trabajo es el bachillerato en línea SECTEI de la Ciudad de México. Se trata de un bachillerato con 5 años de creación cuya modalidad es 100% a distancia. Actualmente este bachillerato se enfrenta al reto de consolidarse como una opción educativa viable para aquellos ciudadanos que no pueden cursar sus estudios en bachilleratos presenciales. Sin embargo, una de las principales preocupaciones es el alto índice de deserción y abandono que se registra en los primeros meses de la trayectoria académica de los estudiantes. Aproximadamente se visualiza un 35.7% de abandono y un 44.5% de reprobación en el propedéutico y un 8.1% de abandono y un 29.9% de reprobación en la primera asignatura. La experiencia empírica como docente de este Sandra, bachillerato. perdón que te interrumpa. Es que no estamos viendo cómo corre la presentación. Nos quedamos en la primera. Entonces, creo que justo ya estabas mencionando cifras que vienen en láminas posteriores. Exactamente. Perdón. A ver, déjeme ver qué pasó. Permítame, voy a volverla a compartir. ¿Pueden ver la pantalla? Sí vemos que presentas, pero como que se duplica, ¿no? La pantalla. Sí. Ahorita está. A ver, otra vez. Ok. ¿Ahí la están viendo bien? Sí, ahí la vemos en pequeño. Ajá. Me dicen si pueden ver que va cambiando la hoja. Sí Yo va, te indico. sí va No, cambiando. no, sí, sí. La seguimos viendo como en pequeño y las miniaturas en la izquierda. Ah, caray. ¿A qué se deberá?
Permítame entonces, voy a volverlo a intentar. Ahí están viendo Igual en pequeño, ¿no? Ajá, en sí. pequeño. O igual y así las presentas con las miniaturas de la izquierda, ¿no? Bueno, a ver, díganme si ahora sienten que se puede, que está avanzando. ¿Sí avanzó? Sí, ahí estás avanzando. ¿Sí? ¿Sí Sí, sí, avanzó? sí, está Sí, avanzando. Ajá. ¿Sí avanzó, perdón? sí, 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 sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces puedo volver a empezar. Adelante. Gracias, una disculpa. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Yadira Albores Martínez y presento los avances de mi trabajo doctoral, educación media superior y a distancia, sentido de pertenencia y su relación con la permanencia, el aprovechamiento y el egreso. Soy del cuarto semestre y llevo un avance del 60%. El contexto en el cual se desarrolla este trabajo es el bachillerato en línea SECTEI de la Ciudad de México. Se trata de un bachillerato de 5 años de creación cuya modalidad es 100% a distancia. Actualmente este bachillerato enfrenta el reto de consolidarse como una opción educativa viable para aquellos ciudadanos que no pueden cursar sus estudios de bachillerato en bachilleratos presenciales. Sin embargo, una de las principales preocupaciones es el alto índice de deserción y abandono que se registra en los primeros meses de la trayectoria académica de los estudiantes. Aproximadamente se visualiza un 35.7% de abandono y un 44.5% de reprobación en el propedéutico y un 8.1% de abandono y un 29.9% de reprobación en la primera asignatura. La experiencia empírica como docente de este bachillerato me llevó a plantearme que los altos índices de deserción y abandono, así como un bajo índice de egreso, puede deberse a la falta de un vínculo social afectivo entre el alumno y la institución. La sensación subjetiva de conexión del estudiante, de sentirse aceptado, valorado e incluido en el entorno escolar, es una de las cualidades del sentido de pertenencia. Dicho constructo psicológico ha sido analizado desde diversos enfoques y contextos que coinciden en afirmar en que se trata de un sentimiento de conexión, un sentir que es importante o importa para los demás, se siente a través de la inclusión, las experiencias culturales compartidas y la conexión con los valores escolares. Deriva en una percepción de apego emocional y es parte de una necesidad humana fundamental. Se entrelaza con la identidad y el apego en las prácticas diarias y experiencias cotidianas. Surge cuando los estudiantes se sienten comprometidos académica y socialmente. A través de este sentimiento se construyen identidades colectivas y rituales simbólicos. Estos planteamientos iniciales me permiten hipotetizar que el abandono y el bajo desempeño en un bachillerato a distancia pudiera deberse a una dificultad de los estudiantes de fincar una conexión con su institución, sobre todo porque se enfrentan a una forma de estudio a distancia. Para lograr lo anterior, he dividido mi investigación en dos partes que han avanzado de manera simultánea. Por un lado, me he propuesto crear un modelo conceptual integrador del constructo sentido de pertenencia en relación con ambientes escolares a partir de un estado del arte. Esta sería mi primera publicación. La segunda sería un estudio empírico de las relaciones entre variables, desempeño, permanencia y egreso y el sentido de pertenencia. Permítanme. El objetivo de la primera fase es generar un estado del arte sobre el sentido de pertenencia en programas educativos con énfasis en nivel medio superior y en línea a partir de la revisión sistemática de la literatura. Esto para proponer un marco conceptual integrador. La muestra documental se obtuvo de la Dirección General de Bachillerato de la UNAM, cuyo criterio de búsqueda fue títulos que exhiben el término sentido de pertenencia en la escuela de enero del 2023 al 31 de mayo del 2025 en su versión completa. Esta búsqueda arrojó 280 títulos, de los cuales se han procesado 180 y 70 está en proceso de revisión. El procedimiento que se ha seguido para este estado del arte es la conformación de la muestra, aplicación de criterios de exclusión, definición de categorías, análisis y cruce de información y el desarrollo de conclusiones.
Les daré más énfasis en explicar la segunda parte de mi trabajo de investigación, que es la que se encuentra en mayor desarrollo. La segunda publicación tiene una base en cuanto a la elaboración del protocolo de investigación, la creación y validación del instrumento, el pilotaje y la aplicación a la muestra y la estadística. El objetivo es analizar la relación entre el sentido de pertenencia y el desempeño escolar, la permanencia y el egreso en el programa de bachillerato en línea SECTEI a lo largo de la trayectoria escolar y medido a través de un instrumento objetivo, confiable y válido. La muestra se conforma de 586 estudiantes, bueno, son 534 estudiantes activos del bachillerato, que corresponde al 45% de la población total, más 53 egresados en el mes de diciembre del 2024 y marzo del 2025, que constituye el 35% de la población egresada. Estas tablas les presento, bueno, les voy a compartir algunos datos. El 78.4% mayoritariamente son mujeres, también el 52% son solteros. Se detecta que la mayoría vive en Iztapalapa. En general son jóvenes de 15 a 24 años. El 48% es empleado y el 23% es desempleado. Aquí les muestro unas tablas donde se observa el módulo en el que pertenecen los grupos de alumnos. Tenemos desde propedéutico hasta egresados. En cuanto al promedio, la mayoría se encuentra en un rango de 8 a 8.99, pero también un porcentaje importante tiene entre 6 y 7.99 de promedio. En cuanto al número de asignaturas reprobadas, si bien la mayoría reporta no haber reprobado, hay una población del 16.7 que ha reprobado hasta 3 veces. Ahora les hablaré del instrumento, el cual contó con los siguientes pasos para su elaboración. Primero hizo una reconstrucción de una serie de reactivos a partir del análisis de 3 instrumentos ya existentes en la literatura. Después se realizó el método de jueceo con la colaboración de 2 doctoras vinculadas al tema y quienes trabajan muy de cerca en bachilleratos a distancia. Después se piloteó con 210 estudiantes de cuarto semestre para adecuar los reactivos y después se procedió a la aplicación al 45% de la población total a partir de la aplicación Forms y con la colaboración del equipo docente del bachillerato. Posteriormente se realizó el análisis factorial exploratorio a través del SPSS con la medida de adecuación muestral de Kaiser y Meyer y la prueba de esfericidad de Basler. Posteriormente se hizo la prueba de correlación con la tabla de comunalidades y la varianza total explicada, a partir de la cual se obtuvo que de los 59 reactivos originales se obtuvo un definitivo de 32 ítems con valores de entre 0.50 a 0.76 que establece la validez factorial y la consistencia estructural. Les muestro los factores, cada uno fue analizado para establecer cuál es la regularidad de los ítems y según las referencias revisadas, qué dimensión del sentido de pertenencia están midiendo. Los factores son: el 1 tiene que ver con el reconocimiento y el apoyo institucional, el segundo con la conexión social y el sentido de comunidad estudiantil, el tercero con la calidad académica y experiencia educativa y finalmente el factor 4 con la identificación institucional y la percepción de la modalidad a distancia. En estas gráficas pueden observar el nivel de sentido de pertenencia por factor logrado a partir del análisis con percentiles, encontrándose que hay una agrupación equilibrada entre nivel bajo, medio y alto en los 4 factores, lo cual sugiere que hay una población que ha desarrollado el sentido de pertenencia en cada una de las dimensiones, pero hay una población similar en proporción que tiene una percepción limitada del apoyo institucional que no se siente suficientemente valorado ni reconocido o integrado a la comunidad educativa. Se han realizado 2 otras minutos. pruebas, por ejemplo, la prueba de correlaciones y de regresión lineal. En cuanto a las correlaciones, se obtuvo que el sentido de pertenencia con la edad, el promedio y las asignaturas reprobadas, hay una correlación baja, pero significativa estadísticamente, por lo que se puede asegurar que a mayor edad, ligeramente mayor desarrollo del sentido de pertenencia hacia la institución. De igual manera, mayor promedio, mayor sentido de pertenencia y a menor asignaturas reprobadas, mayor sentido de pertenencia. En cambio, no se obtuvo una relación lineal entre módulo cursado con el nivel de sentido de pertenencia. La tabla derivada de la regresión lineal confirma la misma situación de relación.
Aún no puedo generar conclusiones definitivas, pero con lo que se ha obtenido puedo aventajar algunas aseveraciones. Primero, constatar que el bachillerato en línea SECTEC, a partir de su proceso y las relaciones que establece, es capaz de generar un sentido de pertenencia entre su población estudiantil que se ve emparentada con el promedio y la no reprobación, principalmente en el factor que tiene que ver con la calidad académica y experiencia educativa, así como la identificación con la institución y las bondades del bachillerato a distancia. Además, se concluye que el instrumento elaborado cuenta con la consistencia interna, validez y confiabilidad para medir el constructo sentido de pertenencia en la población de estudiantes del bachillerato en línea SECTE. No puedo dejar de reconocer un sesgo en la investigación. Los estudiantes que participan en este estudio forman parte de los activos dentro del bachillerato, de tal forma que a pesar de que algunos tienen bajo desempeño, se mantienen presentes en su bachillerato, lo que hace necesario para futura investigación contar con una muestra de estudiantes que abandonaron definitivamente el bachillerato para contrastar los resultados. Y bueno, estas son mis referencias y pues gracias y disculpen la tardanza. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Gracias. Maestra Beatriz, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, Sandra, muchas gracias por tu presentación. Te felicito mucho por el trabajo que presentas. El texto a mí me parece que presenta una investigación clara y pertinente para el posgrado. También me parece que la presentación que elaboraste fue bastante clara y con el reto incluso de presentar una investigación que ya está bastante avanzada y que tienes encima múltiples datos, ¿no? Y me parece muy importante también que te encuentres en este momento donde estás elaborando algunas conclusiones ya finales y la elaboración del análisis de los datos obtenidos, porque me parece un buen momento para que tengas una como retroalimentación sobre lo que nosotros podemos alcanzar a vislumbrar en esta presentación, ¿no? Entonces, mis comentarios van en ese sentido, como para invitarte a considerar ciertos puntos que quizá posteriormente en la elaboración de tus conclusiones y de tu análisis puedan enriquecerlo. Y bueno, decir que me parece una investigación muy importante porque es verdad que dentro de la educación en línea, que cada vez está en mayor, digamos, avance, tiene que haber muchos más elementos empíricos que nos permitan entender cuáles son las diferencias, por ejemplo, con la educación presencial y también, digamos, cuáles son los retos específicos, porque en muchas ocasiones se puede llegar incluso a relacionar con la educación presencial y son otros retos, ¿no? En ese sentido, me parece igualmente muy ambiciosa tu propuesta y me parece que es interesante que lo hagas de una manera empírica porque le permite también a la institución tener datos contextuales. Y el instrumento me parece muy interesante, pero me parece también que podrías sumar, digamos, un poco más a tu reflexión. Quizá ya lo tienes considerado, pero si no, valdría la pena hacerlo. Contextualizar un poco más el proceso del bachillerato, donde, digamos, estás haciendo el análisis y de las y los estudiantes. Es decir, en muchas de las variables y de las conclusiones que nos presentas, me parece muy importante la idea del sentido de pertenencia, pero es importante marcar que quizá estas experiencias subjetivas de las y los estudiantes con la institución no solo se dan en esa interacción en concreto, sino que tienen que ver también con múltiples relaciones que quizá también algunos datos socioeconómicos previos de los estudiantes te puedan brindar. Es decir, qué relación tienen con la educación, por qué elegir la educación virtual o a distancia en lugar de una presencial, y también, digamos, otras variables que son importantes, es decir, también cuál es, por ejemplo, su origen de clase, también si son personas, digamos que tienen otras experiencias con la educación en términos públicos o privados, o sea, esos elementos que nos pueden ayudar a entender también de manera más compleja la idea del sentido de pertenencia, ¿no? Porque hablamos de un elemento muy subjetivo que tendría que también nutrirse del contexto. Y por otro lado, una cosa que presentas es que justamente el bachillerato sí permite
este sentido de pertenencia por los datos que has obtenido. En ese sentido, a mí me parece que podría ser interesante para la elaboración también de tu análisis y de tus datos, pensar en una posible propuesta para el mismo bachillerato, es decir, si logra un sentido de pertenencia, ¿de qué manera retomarlo con mayor énfasis o brindar alguna propuesta? Yo sé que mencionas que falta, digamos, un estudio que permita ver en qué momento sucede ese proceso de deserción, pero digamos que si tú ya estás encontrando que hay elementos que te permiten saber que sí hay un sentido de pertenencia, me parece importante enfatizar cuáles son esos elementos, ¿no? Si hay una mayor comunicación institucional, si tiene que ver con los docentes, si tiene que ver con los administrativos, con la identidad de la institución, etcétera, etcétera. Como que me parece que eso puede ser muy significativo también para tu propuesta, porque también nutre, digamos, el estudio de la institución y en ese sentido se anuda con los elementos más contextuales sobre las y los estudiantes. Es decir, por un lado, proponer de qué manera aumentar o propiciar un poco más el sentido de pertenencia y por otro lado, saber para esas estudiantes y esos estudiantes específicamente cómo se construye su sentido de pertenencia, que no tiene que ver con en otros contextos o en otros lugares, sino que hay un contexto en específico que nos puede permitir entenderlo. Entonces, me parece que eso, quizá, si no lo has contemplado, puede nutrir, digamos, un poco más, como hacer más robusto tu argumento, que me parece muy bueno, y de esa manera también potenciar un poco más la posible propuesta que puedas hacer al bachillerato. Entonces, bueno, esos serían mis comentarios. Igualmente, agradecerte mucho y desearte mucho éxito en el camino que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Continuamos con el doctor Germán Ruiz. Adelante. Gracias, muy buenas tardes para todas y todos. Antes que nada, también, maestra Sandra, felicitarle por el avance. Creo que se ve un trabajo muy sólido, muy bien estructurado, una capacidad también de síntesis de lo que ha venido realizando. Entiendo que esto ya es continuidad de un primer trabajo ya realizado. A mí me gusta mucho la parte conceptual y pues más bien yo haré algunas recomendaciones y reflexiones. Me parece que este trabajo que usted ha realizado da para mucho, da para continuar con muchas preguntas que nuestro sistema educativo está buscando y que creo está pendiente dentro del ámbito de la política social y dentro del ámbito sobre todo de la conformación de los perfiles educativos. Es súper fundamental también considerar lo que usted está planteando en este planteamiento del problema. Se me hace muy, muy pertinente, porque creo que ahí es donde estamos ahorita en el gran déficit de la continuidad educativa a nivel nacional y principalmente también a nivel Ciudad de México. Creo que el sistema de bachillerato o los subsistemas, porque también usted sabe que tenemos un modelo muy fragmentado en cuestión de la integración de tener un solo sistema de media superior, y eso complejiza también mucho para este sentido de pertenencia de los jóvenes. Ahora están pasando por un momento también, sobre todo los de la zona metropolitana, que como ustedes saben y han visto en las noticias, la presidenta pidió justamente que se eliminara ese factor de exclusión que era el examen único, ¿no? Entonces, que desde ese punto de vista y las argumentaciones poderosas, hablar de exclusividad y de exclusión en el tema de este modelo que habíamos tenido para calificar de alguna u otra manera a los estudiantes y segregarlos en un elemento fundamental que están vinculados también en sus propios niveles y en sus propios contextos psicosociales. Es decir, si vemos las tasas de deserción y las tasas de cobertura frente a lo que usted nos ha presentado, pues a nivel básico y a nivel medio superior es donde estamos justamente planteando esta forma en cómo podemos fortalecer el nivel medio superior. Es decir, que este tipo de investigaciones está apoyando, que está siendo un resultado muy significativo para encontrar los elementos para fortalecer desde el punto de vista de la pertenencia de los estudiantes, de las y los estudiantes. Partiendo de esto, creo que estas recomendaciones que pudiéramos comentar esta tarde tienen mucho que ver con hacia dónde van estas recomendaciones. Es decir,
que tengamos la capacidad de que no solamente se pudieran vislumbrar desde el punto de vista de un modelo o una modalidad educativa de un solo sistema. Me parece que puede haber algunas conclusiones más poderosas que sé que las está construyendo, porque eso ayudará mucho a perfilar estas variables que hemos tenido. Muchos de los que estamos también en esta mesa somos profesores de educación a distancia y uno de los ejes fundamentales es la deserción, ¿no? Hemos tenido a lo largo de muchos años la mejor buscar justamente estas herramientas, tanto tecnopedagógicas como de algunos otros componentes que nos permitan ayudar, evitar estas tasas de deserción, principalmente en la modalidad a distancia o en línea, que eso es lo que finalmente también buscamos para fortalecer cuáles serían esos modelos. Evidentemente, y uno de los indicadores que me llamaba la atención es que mientras mientras tienen más edad, pues tienen un sentido de pertenencia más amplio, ¿no? Entonces, creemos que lo que tenemos que hacer es invertir justamente esa brecha. ¿Cómo hacemos que las y los jóvenes tengan más pertenencia del sistema educativo? Entonces, ahí me parece que puede ser ahí un trabajo muy bien. Sé que ya correlacionó los datos, ya los vi por ahí más o menos, pero yo creo que podríamos a lo mejor ahí encontrar otras variables que nos permitieran fortalecer justamente esas preguntas que tenemos nosotros como docentes de educación a distancia. Hay que hacerlos partícipes, hay que hacer comunidad, hay que hacer trabajo colaborativo. En lo particular, mucho de lo que ha sucedido en educación a distancia también ha sido en una fragmentación o individualización de los propios modelos, porque entendemos justamente las dinámicas, pero eso no nos excluye de que sigamos haciendo comunidad educativa. Y esa comunidad educativa me parece que ahí puede dar para mucho el trabajo que usted está desarrollando, y que esto pues pudiera, pues la verdad, recomendarle. Sé que también lo ha hecho, me parece, por lo que veo en su presentación, lo ha hecho a partir de artículos científicos. Creo que eso pues es un gran logro también hacer este tipo de publicaciones. No es fácil también, la verdad, hay revistas muy, muy exigentes, pero bueno, creo que da para mucho, la verdad, felicitarla por este avance, y creo que pues si usted buscara algún postdoctorado después o algo, creo que usted puede tener todos los elementos para hacer una muy buena investigación y realmente resolver muchas de las inquietudes que tenemos como docentes, y principalmente con este trabajo que usted ha sistematizado muy bien, le permitirá tener un buen éxito con usted y con su comité tutoral. Muchas felicidades y a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A continuación, Georgette del Pilar Pavia González presentará su trabajo titulado La identidad del profesor de la ESCA UST-IPN en las modalidades escolarizadas y no escolarizadas, un estudio comparativo. Adelante. Georgette, ¿andas por aquí? No la escuchamos. Una disculpa. ¿Me escuchan y me ven bien, verdad? Y todo bien. Gracias. Bueno, mi trabajo de tema de tesis es la identidad del profesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, del Politécnico, en sus dos modalidades, que es el escolarizado y no escolarizado, y en temas como más fáciles es lo virtual y lo presencial. Mi director de tesis es el doctor Jacobo Gómez Quirós, y mi comité está compuesto por los doctores Isaías García Lerma y Julio Ríos Peña. Bueno, la agenda de este trabajo consiste en darles un panorama general de lo que está pasando en el 2025, mi planteamiento del problema, una tabla de especificaciones con mi objetivo y mis preguntas de investigación, la propuesta metodológica, el enfoque teórico, que es lo que ya se tiene avanzado, algunos resultados que se hicieron con base en los instrumentos, conclusiones previas y mis referencias. En este sentido, les voy a contar que el IPN tiene 3 modalidades educativas,
la presencial, la virtual y la mixta. En la presencial tenemos pues todos nuestros programas académicos. En la virtual solamente tenemos de los 7 que se ofertan, 7 en la ESCA Santo Tomás, y de la mixta no se tiene. En este momento hay una crisis de contrataciones. Se contaba con una planta de más de 500 profesores, ahora nada más hay 350. Tenemos un tema problemático con el polivirtual, que así le llamamos a la plataforma donde se alberga a nuestra modalidad a distancia y mixta, pero en el caso de ESCA no tenemos mixta, y el problema es que hemos estado desde 2020 teniendo el rediseño, pero no se ha logrado concretar por trámites administrativos que no dependen de la escuela, sino de área central. Y también que se ha asignado a profesores al polivirtual que no cuentan con el perfil necesario, es decir, las competencias digitales no las poseen porque no han sido preparados para esto. En este sentido, el planteamiento del problema es que si bien la identidad tiene muchas aristas para su construcción y significación, en este estudio solamente se aborda la dimensión de la formación docente para las dos modalidades. Mi objetivo general es comprender cómo construye el profesor su identidad en las modalidades escolarizada y no escolarizada desde la dimensión de formación docente mediante un ejercicio reflexivo ideológico para la sensibilización y resignificación del profesorado. Entonces, mi pregunta tendrá que ver con cuál es la identidad que construye este profesor. Al ser un estudio mixto, tengo categorías y variables. Mi primer categoría es la identidad docente, porque es esta parte cualitativa. Y tengo variables que son las modalidades escolarizada y no escolarizada y la parte de la formación docente. Y en este sentido, los instrumentos que se están utilizando y se construyeron es la entrevista a profundidad a los profesores, cuadros comparativos y cuadros de generalidades. Bueno, esta es la parte de mi objetivo general. Tengo 3 objetivos específicos. El primero va a trabajarse con base en la parte contextual institucional. Esta parte es totalmente cuantitativa, son variables en donde se hacen cuadros de generalidades y tendencias para poder determinar justamente cuál ha sido la evolución contextual del IPN dentro de la formación docente. El IPN cuenta con una dirección de formación e innovación docente. El segundo es determinar las competencias de gestión educativa para la formación docente en la identidad. Para esta parte también tenemos una parte que son categorías, y estas categorías tienen que ver con la sensibilización y resignificación, que es la parte cualitativa, y las competencias de gestión, que son las que se utilizan con base en el texto de Pilar Posner, que habla de las competencias de gestión en específico. Aquí los instrumentos son un cuadro extraído del perfil docente que está dentro del modelo educativo y los programas de estudios, y la entrevista a profundidad que deviene justo del objetivo general. Y finalmente, analizar las experiencias que han promovido la decisión de permanecer como docentes y desarrollar identidad mediante las narrativas. En esta parte se hace la segunda parte de la entrevista a profundidad, en donde se habla de las experiencias de vida y narrativas. Entonces aquí tenemos categorías y entonces aquí se trabaja con entrevista a profundidad y sus tendencias. Tenemos la propuesta metodológica, es un enfoque mixto. En la parte cualitativa se utiliza el método narrativo biográfico y en la parte cuantitativa el método histórico-lógico, y su alcance es solamente exploratorio. La etapa que se tiene ahorita del pilotaje es haber tenido la idea de solución, se ha escrito la situación problemática, se tiene un estado del arte, se trabajó ya con el diseño y el desarrollo de los marcos referenciales, se trabajó también con la adaptación de la estrategia metodológica, como lo acabo de mencionar. Con base en ella se hizo la tabla de especificaciones, que fue lo primero que les presenté. Se piloteó en fase 1 el instrumento, que fueron las entrevistas a profundidad, que ahorita voy a comentar. Y en la segunda parte del pilotaje se sistematizó esta información para reevaluar algunos resultados, y por eso se tomó la decisión de que tenga este enfoque mixto. Ahora, con base en las categorías que salieron del pilotaje que acabo de mencionar, se definieron términos claves, se hizo una selección de base de datos y algunos criterios de exclusión, se revisó
Esta parte de la estrategia de búsqueda se hizo a través del buscador de Scopus, posteriormente se hizo un filtrado de resultados, se hizo un análisis de literatura y la síntesis de resultados. Ahora bien, ¿qué es lo que se tiene dentro del diseño de la estrategia metodológica? Se tiene una población actual exacta de 365 profesores de posgrado y licenciatura. Hace un momento mencioné que solamente existían 350 profesores y me refería a los profesores de licenciatura. De estos 350 que están en licenciatura, 100 profesores atienden el polivirtual, es decir, la educación o la modalidad a distancia. Hasta este momento se pudieron entrevistar a profundidad 6 profesores que tenían que cumplir estas características: ser profesores de tiempo completo, trabajar en las dos modalidades, es decir, presencial y a distancia, y no importaba el programa académico, que les mencioné que tenemos 7, pero solamente hay 4 en ambas modalidades. Se hizo una revisión documental del Reglamento de Condiciones Interiores de Trabajo y la Ley Orgánica. En el tema de la Ley Orgánica, quiero mencionarles que es de 1980 y al ser una ley estatal, pues no entra a modificaciones prontas o expeditas de acuerdo a las necesidades del instituto. Se hizo la revisión historiográfica con comunicados oficiales del IPN y documentos que están justamente albergados en nuestro archivo histórico para la trayectoria de formación. Entonces, con esto se pudo hacer la sistematización de categorías, esto ya lo revisamos. Se revisó el enfoque teórico en 2 partes, con las 2 variables. La variable 1, que es identidad del profesorado, en donde se desarrolló identidad profesional, identidad del profesorado, el tema de desvalorización y la resignificación del profesorado, que nos ha permitido trabajarse con las entrevistas a profundidad. El tema de educación superior, en donde están los desafíos y el currículo. 2 minutos. Sí, ya voy. La tipología y la parte de las modalidades. Asimismo, tenemos un esquema que es lo que se abordó de manera teórica sobre formación docente, que son los desafíos y sus trayectorias para determinar los perfiles que están contenidos en el modelo educativo y en los programas de estudios. Con esto, ¿cuáles son los hallazgos que se tienen hasta este momento con la aplicación? Existen diferentes perfiles de los profesores, hay diferentes contrataciones, que esto es una de las oportunidades que se tendrán para el trabajo del análisis. Se habla de los desafíos de la educación, que son los que estamos viviendo. Tenemos temas laborales que no están resueltos a este momento y la resignificación del profesorado. Los avances, la estrategia metodológica tiene ahorita la adecuación. El marco referencial prácticamente ya está terminado, porque esto de los del 80% pasó hace 2 semanas cuando comenzamos, pero ya ahorita está cerrado. Y se tiene la aplicación del instrumento cualitativo, que son las entrevistas que acabo de mencionar, que ya están sistematizadas, y el estudio historiográfico, que ya se tiene trabajado también. Y estas son mis referencias. Bueno, algunas de mis referencias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Beatriz, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Georgette. Bueno, muchas gracias también por la presentación. Que en este caso me parece muy sugerente cómo presentas un análisis también de los procesos que genera la virtualidad. Bueno, en este caso, una educación mixta, pero en los docentes, que me parece un elemento fundamental que nutre también los análisis de estos procesos de educación en términos mucho más complejos. Igualmente me parece muy, muy interesante mientras te leía y también mientras te escuchaba la consideración que tienes por, digamos, la complejidad de la experiencia del docente. O sea, no solo su experiencia, digamos, frente a grupo, que sería dentro de la forma de representación educativa, una muy clásica, sino todo el entramado institucional que implica también la forma en que los docentes y las docentes se relacionan en la construcción de la identidad, que me parece un tema muy fundamental, particularmente para las instituciones, en un momento donde justamente se vincula con modelos, como decías, de contratación muy inestables, que en otros momentos quizá esos modelos de contratación también generaban
una cierta relación, ¿no? Entonces, igualmente, mis comentarios van digamos, para intentar proponerte algo que pueda ser de utilidad para este momento de redacción de análisis. Quizá mucho ya lo hayas pensado o trabajado con tus tutores, pero bueno, la idea es proponerte un poco algunas lecturas que a mí me surgieran mientras escuchaba y leía el texto. En primer lugar, me parece muy importante que retomes el enfoque, bueno, retomas varias metodologías, pero el enfoque narrativo biográfico, porque aparte de que me parece muy atinado para pensar en términos de la identidad, me parece también muy útil para pensar en términos más amplios cómo, digamos, se va construyendo una forma de acercamiento a nueva modalidad de trabajo en un esquema que ya tiene varias generaciones de trabajadoras y trabajadores de la educación. Por ejemplo, en este caso no estamos hablando de un sistema de educación de reciente creación con este tipo de modalidades, sino el IPN, que tiene una historia ya muy, muy larga y que está viviendo transformaciones que tienen que ver con otras condiciones educativas y laborales, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, el enfoque narrativo biográfico puede dejar ver también cómo se está percibiendo en términos de la identidad con una institución que ya tiene tantos, tantos años, esa lectura de ese cambio que se establece en términos también de la transformación de la educación, ya sea que ahora que es virtual, pero también, como bien presentabas, en, digamos, otra modalidad de trabajo que también tiene relación con la virtualidad. Me parece también muy importante que consideras justamente varios elementos que tienen que ver con cómo las y los docentes se relacionan con la institución. Y una cosa que me parece importante que podría considerarse es la posibilidad también de identificar si hay espacios, digamos, en estas entrevistas o en estos momentos de análisis sobre el enfoque biográfico, sobre lo que te compartan estas personas, identificar si hay espacios de socialización entre colegas. Es decir, si hay una forma de construcción de la identidad no solo desde la individualidad hacia la institución, sino si hay una forma también colectiva de construirla y sostenerla de otra manera. Es decir, también si hay trabajos colegiados, o sea, si hay, digamos, una construcción colectiva de identidad en términos con pares, hablando solo en términos laborales, es decir, la elaboración de algún programa, de alguna materia, la realización de algún taller de actualización, o sea, etcétera, o si los hay en términos incluso más lúdicos, más cotidianos, más de redes afectivas, es decir, cómo se construye también colectivamente ese tipo de identidad y cómo se sostiene. Y por otro lado, si no hay estos espacios, si tienen una relación también con la forma en la que las personas se relacionan con el entorno laboral, porque también hay una cosa que no solo tiene que ver con la forma en la que nos dirigimos a la institución, sino cómo la institución también propicia espacios de encuentro. Y eso me parece muy interesante para pensar en las condiciones laborales actuales, cuando son cada vez más virtualizadas, si existe la posibilidad de encuentro entre colegas, que me parece que puede ser una forma muy importante de analizar esto y que me parece que tiene que ver también con esta tarea que presentabas también en tu texto, que es muy compleja, que es la resignificación del profesorado, pero también saber si existe de manera colectiva y por lo tanto si hay un diálogo entre colegas sobre la relación también con el estudiantado, con otros agentes educativos, que pueda también nutrir una percepción de identidad como profesorado distinta a otros agentes de la educación, ¿no? Eso me parece que puede brindar igual un poco más de densidad al análisis y particularmente aprovechando estas metodologías muy concretas que estás proponiendo, que me parecen sumamente importantes para analizar este tipo de casos y que también permiten al igual que en la investigación anterior, profundizar un poco, pensar también en la forma de construcción de las subjetividades en procesos educativos, no solo en términos de la pedagogía en sí, o sea, como los elementos pedagógicos, sino también las relaciones que se ven inmersas en esos procesos educativos. Entonces, de esa manera también podemos pensar, digamos, más globalmente, y eso quizá pueda ser interesante para tu propuesta,
cómo modifica las redes laborales, identitarias, afectivas de los docentes en el IPN, este giro también hacia la virtualidad y a otros modelos educativos, ¿no? Porque aunque hay una actualización que obviamente que es muy importante y que es muy potente, digamos, para la educación, no necesariamente genera efectos de identidad. Y eso, entonces, ¿qué está generando, no? O sea, ¿qué está produciendo? En las colectividades, en los efectos incluso laborales, si hay una relación entre esa falta de identidad y proliferación de inestabilidad laboral, o sea, como que ahí creo que se puede prestar a muchas lecturas muy sugerentes y que pueden ser de gran utilidad para tu investigación y también para tu práctica con tus colegas, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo celebro mucho, me parece un trabajo muy, muy interesante, muy sugerente para el posgrado y muy interesante incluso para nosotras y nosotros como docentes virtuales. Entonces, muchas felicidades y ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestra. Continuamos con el doctor Germán Ruiz. Adelante. Gracias, Georgette. Pues igual me sumo a la enhorabuena de que ha presentado un buen avance. Creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de nuestros compromisos institucionales en este posgrado, ir avanzando en la construcción de conocimiento, y me parece que ustedes van tomando justamente un perfil de científicos educativos, así que también felicitarla por ese gran avance que está dando, estos pasos que nos presenta. Me parece también muy pertinente, al igual que lo comentábamos en la anterior intervención, que podamos ir fortaleciendo la investigación de cómo se desempeña el modelo de educación a distancia y sobre todo cómo da esta pertinencia hacia una parte fundamental que tiene que ver ahora con el profesorado, ¿no? Creo que es muy interesante visualizar cuál es el desempeño de nosotros, porque me pongo la camiseta, ¿no? Como docentes de educación a distancia, que finalmente también pues buscamos una construcción desde el punto de vista institucional, ¿no? Creemos y formamos parte de una institución en esta modalidad, ¿no? Bajo esos componentes, y creo que el modelo histórico narrativo pues ayuda justamente a ir haciendo esta tipología, de ir caracterizando cuál es el perfil del docente de educación a distancia, porque creo que eso también ayuda mucho a poder definir justamente los perfiles institucionales, es decir, debemos de ir entendiendo muy bien las características y las propias dinámicas del modelo de educación a distancia y el caso del Politécnico, que, bueno, sin conocerla, infiero yo que usted trabaja en el Politécnico o tiene algún componente ahí en el Politécnico. Entonces, ahí es muy importante una recomendación que hagamos en un ejercicio reflexivo, es decir, que podamos tener un poquito de profundidad hacia la objetividad institucional que hacemos de repente, porque cuando somos parte de algo, pues le damos duro, ¿no? De repente, pues queremos criticar, ¿no? Lo veo yo justamente en su resumen, si hay un sentido de que efectivamente estamos buscando las respuestas a lo que vivimos al día, ¿no? Queremos resolverlos, ¿no? Pero sí tenemos que buscar esa objetividad científica para centrarnos justamente en cuál es el contexto de la propia investigación, ¿no? Que hay dos elementos fundamentales, y permítanme hacer esta categoría simple. Hay que ponernos la cachucha de repente de que somos trabajadores o formamos parte de una institución, y hay que ponernos la otra cachucha cuando somos científicos educativos, ¿no? Es decir, que tengamos esa sistematización justamente profesional para poder ir determinando ciertas categorías, ¿no? Es decir, que no encontremos la negativa o la obstrucción justamente de lo que nos pasa en el día a día. Sucede, por ejemplo, mucho con la medicina, ¿no? Un tema ético, por ejemplo, los médicos no pueden operar a sus familiares. Eso es un tema ético. Entonces, pues, estamos haciendo el mismo ejercicio, estamos siendo investigadores, haciendo investigación, pero tengamos ese enfoque crítico. Entonces, yo creo que en esta construcción se podría ir fortaleciendo sobre todo esta narrativa de, más allá de encontrar estos elementos
de la falta de ciertas características, porque también hay que decirlo, no pasa desapercibido las mejores condiciones laborales que deben de tener los docentes, porque muchas veces la carga también es muy fuerte, porque la propia modalidad a veces implica más tiempo de lo que creemos, ¿no? Quienes hemos hecho educación a distancia, pues también hay que preparar clases, hay que realizar ciertos trabajos, en fin, sí hay muchos componentes que ayudan a comprender y a sistematizar justamente esto, más allá de la parte laboral. Yo creería que pudiera darse, y bueno, esto es nada más como ya una recomendación, que pudiéramos clasificar o que pudiéramos hacer categorías de hacia dónde van estas intervenciones de la investigación que está usted realizando, planteando. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay varios componentes que pudiéramos ir identificando. Uno, primeramente por la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cómo afecta justamente estos componentes para la labor docente, que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y el otro gran rubro y el componente que me parece que debería también tener esa propia caracterización es el tema de la gestión, ¿no? Lo que es todo lo que está involucrado con la gestión escolar desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la nómina, todo lo que tenga que ver, digamos, con esa carga administrativa, que tiene que ver más con un tema institucional, es decir, el docente finalmente, su labor docente está partiendo en este ámbito tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje y que coadyuva justamente todo lo que tiene que ver con la gestión escolar y ahí viendo justamente los elementos. Entonces, sí hay muchas posibilidades de a lo mejor poder categorizar los resultados, ¿no? Es decir, cómo afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje que no tengamos estas facilidades administrativas, es decir, cómo pudiéramos ir también haciendo que a partir de este método narrativo que usted está haciendo biográfico, pudiéramos encontrar esos, que usted lo marca muy bien, esas barreras institucionales, ¿no? Eso es porque finalmente lo que queremos dejar en una investigación de posgrado son recomendaciones para que la propia institución pues pueda tener justamente estos elementos de mejorar la calidad educativa y eso tiene que ser justamente a partir de estos rubros. Si lo vamos viendo desde esta perspectiva, cuando hacemos la categorización y la diferenciación del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo afecta estas cuestiones de gestión escolar, de gestión administrativa, nos permitirá ir también haciendo algunos cursos de información también interesantes. Parte de lo que vemos en su planteamiento y en su investigación es que, bueno, va avanzando muy bien, lo cual pues nos da mucho orgullo felicitarla y incitarla a que siga trabajando en esta lógica. Me parece también una investigación muy pertinente y felicidades a usted y a su comité tutoral que siga conforme a lo planeado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A continuación, Airi Ariadne Calderón Lule presentará su trabajo titulado Estrategias aplicadas en prepa en línea CEP para evitar el plagio y fomentar el uso adecuado de la información. Adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Me pueden confirmar nada más si se mueve la presentación? Sí, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Qué gusto coincidir en esta ocasión con todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Jairi Ariadne Calderón Lule. En esta ocasión voy a platicarles un poco acerca de los avances que hemos tenido acerca de este trabajo de investigación titulado hasta ahora, Estrategias aplicadas en prepa en línea CEP para evitar el plagio y fomentar el uso adecuado de la información. Me acompañan como comité tutorial la doctora María Eugenia Rodríguez Paz, el doctor Amilcar Chavarría y el doctor Giovanni Lechuga Izaguirre. En cuanto a lo que es Prepa en línea CEP, pues bueno, es importante comentar que es un programa educativo que nace como una opción para que los estudiantes pues terminen la preparatoria. En ese caso, pues se ubica en una modalidad virtual, la cual pues implica que va a incluir estudiantes que van en diferentes edades, desde los 14 años hasta más de los 70 años, que tienen condiciones pues muy diversas. Algunos de ellos se dedican la mayor parte a laborar, algunos otros se dedican a estar en casa, atender a la familia, otros tantos incluso tienen condiciones, por supuesto,
distintas que provocan que pues elijan esta opción como parte de su formación y parte de poder lograr, en este caso, lo que es la preparatoria o el nivel medio superior. Para lo cual, pues obviamente es importante que sepan darle reconocimiento a todos los autores que consultan cuando están realizando las actividades. De tal suerte que en este caso, pues Prepa en línea CEP, además, pues se ubica en el nivel medio superior, ya comentamos que es un nivel que se encuentra en línea, pero además realizan un manejo los estudiantes de la información, por lo cual pues requieren hacer un reconocimiento de todos los autores que consultan, además de todos los recursos de la plataforma que se les proporcionan, pues también ellos realizan investigación. Además de que aunado a esto, pues encontrándonos en un sistema en línea, pues la cantidad de información que van a tener a su disposición va a ser muy amplia y aumentemos ahora también pues el uso de la inteligencia artificial. Por lo cual Prepa en línea CEP ha definido la honestidad académica como un elemento deseable, ya que dice que es una cualidad de actuar y de comunicarse de manera veraz, sincera y transparente. Implica decir la verdad, actuar con integridad y asumir la responsabilidad de nuestros actos. Para la cual, pues obviamente incentiva el uso adecuado de la información a través de distintas estrategias. Por ejemplo, el curso de escritura de textos académicos originales, entre otros elementos. Para lo cual, pues obviamente los estudiantes requieren reconocer a los autores y las obras y además, pues deben de hacerlo con base en un manual de citas y referencias que también pues obviamente está conformado por el formato APA. Además de otras reglas más que se utilizan para el uso adecuado de la información, por ejemplo, el uso de las normas de etiqueta. Para esto, la investigación pues se fundamenta en la honestidad académica, que es un elemento que en efecto acabamos de comentar cómo se define, además de el uso adecuado de la información, que recientemente han hecho una definición en Prepa en línea de qué es lo que esto significa a través de un protocolo de actuación. Y bueno, también esto implica o está relacionado con lo que es el plagio académico, y el plagio académico, el uso adecuado de la información y la honestidad académica en su conjunto, pues obviamente implica que Prepa en línea CEP determine diferentes estrategias para prevenir, detener y en su caso, atender, perdón, y en su caso, pues sancionar estas pues actividades. De tal suerte, entonces, que pues el objetivo en este caso es proponer una estrategia para prevenir y combatir el plagio académico, de tal manera que se fomente el uso adecuado de la información y la honestidad académica. Como objetivos específicos, se está planteando hacer una comparación de las estrategias que se han implementado desde el nacimiento de Prepa en línea CEP hasta pues prácticamente el año pasado. Examinar las funciones que realizan lo que son los asesores virtuales, que sería como la versión de los docentes, los tutores virtuales, el acompañamiento de todo lo que son los, en este caso, asesores de la didáctica disciplinar, además de los supervisores. También como objetivo específico se plantea analizar la percepción de los estudiantes, sobre todo para que en su caso se diseñe una estrategia que esté apegada a todos estos elementos que se acaban de mencionar. Debemos de tomar en cuenta que al ser una población educativa tan diversa, pues obviamente se van a requerir estrategias que sean muy específicas para poder lograr que en efecto se encuentre con esta honestidad académica. Dentro del enfoque que se está utilizando para el desarrollo de esta investigación está el del constructivismo estructuralista de Pierre Bourdieu, el cual pues nos menciona que las personas forman parte de un sistema que cuando se encuentran en este sistema tienden a moverse, a actuar, orientarse, de tal manera que va dependiendo de la posición en la que ocupan pues en el espacio. Y para ello, pues yo estoy retomando elementos de Bourdieu como hábitos, campo y capital. En ese sentido, la metodología que se está pues siguiendo es una metodología mixta, la cual combina información
que va a estar desarrollada a través de una entrevista semiestructurada y de encuestas a estudiantes. Aquí les presento de una manera más gráfica acerca de esta metodología. Para el caso de la encuesta se va a realizar a 30 estudiantes, esos a través de la modalidad en línea, y también en el caso de las entrevistas se van a consultar a estudiantes a través del sistema Pilares. Pilares es un sistema de apoyo que en este caso ayuda a los estudiantes que están estudiando prepa en línea, pero que acuden a las instalaciones de Pilares a que a través de otros asesores, que son asesores, digamos que presenciales, los apoyan para la elaboración de las actividades, y de esta manera pues voy a lograr, por supuesto, contactarlos para que pues me den su opinión y su punto de vista acerca de estos elementos que estamos tratando en la investigación, de tal suerte que, pues obviamente, al conjuntar las encuestas y las entrevistas, vamos a lograr desarrollar esta estrategia de la cual estamos hablando. Ahora, en cuanto a las estrategias que ya se han estado aplicando en Prepa en Línea CEP, se encuentra el CETAP, que les comentaba, es el curso de, en este caso, de escritura. Se han realizado protocolos, los cuales nos dicen cuáles son algunos de los lineamientos para considerar la honestidad académica, cuáles serían, en este caso, los procesos para sancionar, incluso cuando se encuentra plagio, además de tener un manual de citas y referencias, y que en el curso propedéutico, que es previo a todos los demás módulos que se llevan en Prepa en Línea, pues se revisan este tipo de actividades. Por otro lado, en cada uno de los módulos que se trabaja en Prepa en Línea se tienen rúbricas específicas para poder hacer frente a todas estas estrategias. Para poder, pues obviamente, iniciar el desarrollo, se realiza una prueba piloto, la cual pues les voy a mostrar un poco acerca de los resultados. Esta prueba piloto se realizó a 16 estudiantes. Aquí tengo, por ejemplo, consulta acerca de si citar y referenciar son formas distintas de darle reconocimiento a un autor. Aquí parte de los resultados, 53.3% están de acuerdo en que es una manera de darle reconocimiento al autor y sus obras. Aquí muestro algunos otros elementos, por ejemplo, identificar lo que es la honestidad académica. El 56.3% identifica en efecto de qué se trata, y parte de las sanciones, que es dar de baja a un estudiante, pues consideran que no están de acuerdo en su gran mayoría. En cuanto a las conclusiones preliminares de esta prueba piloto que se presentó, pues podemos comentar que es importante fomentar la honestidad académica, que se den ambientes virtuales íntegros, valorar, por supuesto, la autoría, determinar lineamientos éticos sobre el uso de la inteligencia artificial, y además reconocer el esfuerzo intelectual también que han realizado los estudiantes. Y pues bueno, además aquí están las referencias, parte de ellas, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Beatriz, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Ariadne. También me sumo a las felicitaciones y celebrar también este trabajo y la perspectiva que propones. Me parece, al igual que los trabajos anteriores, muy pertinente para el posgrado, porque permite, digamos, por un lado, ampliar las perspectivas que se proponen en el doctorado para la aplicación, digamos, de una intervención o de una posible intervención en los programas educativos, y a la vez le permite al posgrado seguirse nutriendo de experiencias que están ocurriendo, particularmente en México, en las formas de educación que se llevan a cabo. Y en ese sentido me parece particularmente valioso proponer una estrategia para el modelo de la prepa en línea, que es un modelo que ha venido creciendo a lo largo de estos años y que a su vez, por un lado, fue uno de los principales, digamos, en un momento dentro de la educación en línea, que tomó más fuerza, pero a la vez se volvió parte de un ecosistema durante la pandemia, y ahora enfrenta retos mucho más contemporáneos, ¿no? Y me parece eso muy importante para pensar entonces de qué manera
se relacionan las formas de educación particularmente relacionados con herramientas y técnicas para la redacción académica, como es la forma de citación, para las y los estudiantes, que a la vez implica vincularles con el proceso educativo en un entendimiento de cómo nos relacionamos también con la información, ¿no? Y creo que es un tema muy, muy pertinente para este momento donde hay, como bien lo mencionaba, una gran amplitud de técnicas a través de la inteligencia artificial para relacionarse con la información de una manera distinta, que quizá los programas educativos no estamos, y lo digo en plural porque aquí muchos somos docentes, logrando articular de qué manera relacionarnos con esas nuevas tecnologías como docentes, ¿no? En ese sentido, me parece muy valioso que proponga una estrategia justamente para relacionarse con este contexto, y nuevamente mis comentarios son, seguramente, como en otras ocasiones ya lo habrá contemplado o lo habrá evaluado, pero me parece que no está de más comentarle qué se me ocurrió mientras la leía y lo escuchaba, porque me parece que en este caso hay un elemento muy importante que creo que no estaría de más incluir, particularmente en la elaboración o en, digamos, la aplicación de las entrevistas, que es también el papel de otros agentes educativos, ¿no? Ya sea docentes, administrativos, asesores, etcétera, porque son también quienes se están relacionando con este proceso, digamos, y con estas prácticas para evitar el plagio y fomentar el uso o el buen uso de la información, ¿no? Esto porque pienso que, por un lado, aunque hay una, digamos, una información muy importante de cómo las y los estudiantes acceden o no, o realizan o no una correcta citación, una búsqueda confiable de las fuentes, etcétera, también hay una relación con las formas de evaluación y la elaboración de las rúbricas que no me parece menor considerar como un factor importante, porque también podría considerarse la posibilidad de que en esa estrategia que proponga haya una propuesta para esas rúbricas o para esas formas de evaluación que permitan, por un lado, como un poco decía, identificar el plagio, pero también trascender ese momento para pensar cómo se transmite a las y los estudiantes también en sus evaluaciones la importancia de no repetirlo, ¿no? Que me imagino que cada docente o cada persona que evalúa tendrá sus propias técnicas de cómo transmitírselo a sus estudiantes, pero quizás su estrategia también puede incluir una propuesta que le ayude a los docentes o a los administrativos a comunicar de mejor manera o de manera más eficiente la importancia que tiene para la educación. Porque es verdad que en muchas ocasiones como docentes compartimos la importancia que tiene, pero en un momento donde justamente hay una predominancia de lo virtual y aparte hay una gran presencia de la inteligencia artificial, puede tomarse como algo menor, o sea, como una observación menor o como una observación solo de técnica o de forma, que en realidad no tiene tanta importancia, ¿no? Y me parece que dentro de la estrategia podría pensarse que lo puede recuperar en las entrevistas, es decir, investigar cómo los estudiantes perciben la importancia y de qué manera podría comunicárseles mejor, y en su estrategia hacérselo saber también a los docentes para que haya, digamos, estrategias, aparte de un protocolo o de esta estrategia para evitarlo, que se pueda comunicar y, digamos, vincular a estos momentos más cotidianos que son las rúbricas, las evaluaciones, etcétera, ¿no? Que me parece que pueden ser una forma importante de transmitirlo. Y bueno, por ese motivo a mí me parecería importante sumar, no sé si movería mucho su metodología, pero sumar quizá algunas entrevistas a otros agentes dentro de la prepa en línea que puedan compartirle opiniones no solo desde los estudiantados, sino también eso, desde los docentes o los administrativos, que cotidianamente ven cuáles son las estrategias que sus estudiantes están utilizando generación con generación para hacer uso o no de los manuales de citación, ¿no? Y también me parece que en esta estrategia, como siempre, si tiene la oportunidad, me parece muy valioso lograr sumar alguna
si se puede, alguna propuesta de divulgación de esta estrategia, porque me parece que no es menor cuando hacemos este tipo de proyectos que tienen una gran incidencia, también pensar de esa manera cómo divulgarla de una manera efectiva, ¿no? Y me parece que no es otro momento de la investigación, sino que también corresponde de manera fundamental a la investigación y que le puede de entrada ir nutriendo de algunos elementos positivos para la redacción, para la manera de presentación, que pueden ser mucho más efectivos, digamos, como una propuesta futura, que me parece que sería excelente que pudiera proponerlo así de manera directa. Y por último, una cosa que a mí me parece que puede ser muy interesante cuando nos relacionamos con las y los estudiantes o con docentes, es que pueda también incluir dentro de sus entrevistas una posibilidad de que, por ejemplo, en este caso los docentes puedan, digamos, de alguna manera evaluar para ellos cómo ha sido la transmisión que les han dado de estos conocimientos, ¿no? O sea, de estos manuales, etcétera. Y lo pongo en términos de evaluación porque también les permite como dar una especie de agencia sobre su propio proceso de aprendizaje. Y eso me parece que podría también contribuir a conocer un poco más de qué manera justo contextualmente transmitir esta, digamos, información y la importancia que tiene, digamos, evitar el plagio dentro de la educación, ¿no? Porque me parece que en muchas ocasiones dentro de la educación virtual hay pocos momentos, porque yo creo que es un gran reto para todas y todos de agenciamiento hacia los estudiantes, ¿no? Y bueno, en todo tipo de educación, pero en la educación virtual es particularmente difícil porque no hay eso, espacios de encuentro, espacios de posibilidad de organización, de diálogo, y me parece que incluirlo siempre cuando se hacen aplicaciones de entrevistas o de encuestas puede ser también muy potente y que podemos también escuchar a las y los estudiantes para saber de qué manera les podría compartir mejor esta información, ¿no? Entonces, eso me parece que podría ser, digamos, como de gran apoyo también para todas y todos, y particularmente para su propuesta de estrategia. Y bueno, esos serían mis comentarios. Nuevamente, felicitarla por el trabajo que me parece excelente y también una propuesta muy, muy vital para estos momentos. Y bueno, espero que llegue a buen puerto y mucho éxito. Gracias, maestra. Continuamos con la retroalimentación del doctor Germán. Adelante. Gracias, pues muy buenas tardes. Bueno, continuando con nuestras conversaciones y con la revisión de los trabajos, igualmente felicitarla por este avance. Creo que es una investigación también y un trabajo muy pertinente y que pues evidentemente está en el actor fundamental de lo que vivimos en los sistemas de educación multimodal o a distancia, que parte justamente desde el punto de vista de la ética en general, ¿no? Cuando me gusta mucho el enfoque que está usted tomando desde el punto de vista de Tamara Bourdieu, ¿no? Considerando que siempre todo sistema educativo está inserto dentro de un propio subsistema o un sistema social en este caso. Y la ética en el ámbito del plagio me parece fundamental porque eso tiene que ver con aspectos fundamentales de del propio desarrollo de las y los alumnos y que evidentemente pues se tiene que hacer una práctica desde la lógica de los elementos que componen estos trabajos, porque no solamente muchas de las ocasiones que hemos visto, algunos de los rubros donde buscamos tener estos elementos para garantizar que los contenidos pues sean lo más idóneos para justamente evaluar lo que el aprendizaje está esperando, que es el desarrollo y es principalmente la elaboración de textos originarios, ¿no? Desde esta lógica, porque además hemos visto un gran número, por ejemplo, de aplicaciones y de plataformas que nos ayudan ya hoy en día a ver estas similitudes, es decir, hemos apostado más por la parte correctiva que por la parte preventiva, ¿no? Y eso me preocupa porque estamos dejándole a las herramientas tecnológicas que sean elementos fundamentales para poder
subsanar algo que tiene que ver con el hacer fundamental, que es, pues evidentemente, hacer un trabajo de una propia originalidad. Entonces, eso me parece súper pertinente, porque creo que desde ahí justificar esta parte de la ética y del deber ser del alumno como tal, ¿no? Desde el punto de vista de la educación a distancia, es fundamental, porque ahí es donde se insertan varios elementos. Precisaré algunos de ellos, y yo creo que ahí un poco comentarlo, a lo mejor con su propio comité, o no sé cuál sea el grado de avance de estas entrevistas que se harán. Sí valdría mucho la pena tener una claridad muy precisa de cuáles son estas historias de vida que usted va a entrevistar, o cuál es ese criterio previo. No solamente lanzar, decir, vamos a hacer una encuesta. Me parece que tendría que haber una selección de informantes clave, ¿no? Si me permite ponerlo así. Es decir, que veamos posiblemente un análisis etnográfico para poder seleccionar a estos alumnos, o los alumnos, porque me parece que también tendríamos que ver el contexto en el que se desenvuelve, ¿no? Porque el programa Prepa en Línea, pues es súper amplio, ¿no? Y se vino a fortalecer como una de las ofertas educativas para poder justamente combatir la oferta educativa en un momento donde las tecnologías se iban desarrollando como uno de los rubros fundamentales, y como lo veíamos en algunas otras investigaciones previas, pues tenemos muchos subsistemas, ¿no? Que de alguna otra manera, pues también confunden al propio estudiante. Entonces está Prepa en Línea, está los subsistemas de educación en los estados, estamos creando, pues ahora esta unidad, ¿no? Y es una de las políticas que también la presidenta en algún momento, junto con la Secretaría de Educación, presentarán para determinar o intentar homologar por lo menos algo mucho más establecido en educación media superior. Entonces yo sí quisiera ahí muy bien fortalecerle pues este universo que pudiéramos tener de los estudiantes que se van a encuestar, para tener más claridad. Yo creo que la ética y las labores docentes también están muy acompañadas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí tiene que ver también mucho con el pensamiento crítico. Yo creo que también habría que pensar justamente cuáles son estas posibilidades de que se pudieran evaluar dentro de este propio cuestionario, cuáles son las habilidades del propio alumno dentro del pensamiento crítico. Creo que uno de los ejes fundamentales es que la lógica de la continuidad educativa tiene que ver justamente también con una historia de vida. Si desde esta perspectiva lo vamos viendo, muchos de los conceptos y posiblemente de los elementos institucionales nos permitan definir cuáles son estas niveles, por así decirlo, porque creo que, pues como lo hemos visto en otras modalidades, hay muchos perfiles en educación a distancia, ¿no? Hay jóvenes muy jóvenes, o hay adultos jóvenes, o hay personas mayores. Nos hemos encontrado que hay personas mayores con mucha vocación de poder terminar su educación media superior. Entonces, yo sí pensaría muy bien que pudiéramos, que lo comente con su comité tutoral, pero que se pudiera hacer esta reflexión, que pudiéramos hacer previo de la profundidad del levantamiento de la información a través de los cuestionarios, pudiéramos hacer una especie de selección de informantes clave a partir de un proceso etnográfico que nos permita dar más riqueza a qué sucede justamente cuando intentamos ya implementar estas metodologías, lineamientos o cualquier otra herramienta ya posteriori, que permitamos también definir cómo las y los alumnos establecen desde el punto de vista también de su propia historia de vida, porque ahí hay muchísimo también que creo pudiera ser muy valioso para su investigación, Ariadne. Así que, pues bueno, felicitarla, y creo que es un tema súper importante, el tema de la ética. Bueno, hemos visto casos muy lamentables que han sido públicos, así que bueno, esto también nos dejaría mucha experiencia y sobre todo un nivel de conocimiento científico para darle la importancia a la ética educativa y al no plagio. Muchas gracias, y estamos a la orden. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias.
Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de la y el comentarista y su asistencia a este octavo coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas distintas que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.